tardes a todos. Este es el programa número 436 de la Agencia de Noticias Canizuga. Hoy es 16 de agosto del 2022. Nunca decimos el año, ¿no? Estoy acá con el amigo Juan Manuel Barrazalde. Estamos juntos porque bueno, primero que ya el tema del COVID ha pasado casi a segundo plano, ¿no? Entonces ya no existen más esos distanciamientos obligatorios, ¿no? Por lo cual podemos hacer el programa en vivo. Y bueno, habíamos recibido muchas críticas por el tema del Skype, ¿no? De que no se veía bien, así que ahora ya la cosa es diferente. Bueno, es una semana, como siempre pasa de todo, tanto en el mundo como en la República Argentina, ¿no? A veces uno no sabe por dónde empezar, pero a mí me parece que una noticia, que por lo menos un hecho, que desde el punto de vista de la guerra de civilizaciones es importante, es lo que ha sucedido con este famoso atentado que sucedió creo que en Nueva York, ¿no? Este acuchillamiento que se ha efectuado de este escritor novelista de los versos satánicos, de esta novela, parece que escribió varias, es hindú naturalizado inglés, que vive creo que en Londres, ¿no? Pero que suele estar siempre por Nueva York. Y bueno, recordemos que esta obra, Los versos satánicos, había sido condenada por el ayatollah Khomeini con una fatwa en la cual se lo condenaba a muerte por haber profanado, blasfemado en contra de la figura de Mahoma y de la religión islámica, puesto que, fíjense ustedes así que yo me tomé el trabajo de hojear el libro, ¿no? Porque es un libro, es un mamotreto de esos impresionantes, ¿no? Alguien ha dicho que el ayatollah Khomeini con esto lo que ha hecho es hacerle publicidad a este escritorzuelo, porque realmente es un escritor de segunda categoría. Yo estuve mirando, no tiene el más mínimo valor literario esa obra, si uno la mira, ¿no? Es realmente un ladrillo, ¿no? Y son los premios políticos que se suelen dar. Pero lo que tiene es que sí, habla incluso de las Malvinas, me llamó la atención, habla de la República Argentina y de las Falklands, la llama Falkland porque como buen inglés que es, ¿no? Porque se ve que hay un personaje que viaja por las Malvinas, algo así, pero lo que contrasta allí, lo que es chocante, es que justamente cuando se refiere a la figura de Alá, lo mezcla con Satanás. Entonces hay una clara blasfemia desde el punto de vista de la religión islámica, ¿no? Es un agravio, y claro, lógico, para un moderno, blasfemar es una cosa, no existe como delito, ¿no? En el Código Penal no existe el delito de la blasfemia. O sea, uno puede injuriar y calumniar a Dios de cualquier religión, porque en este caso Alá es el Dios de la religión musulmana, como los musulmanes denominan a Dios, lo llaman Alá. Así como nosotros lo llamamos Dios o las tres personas divinas, ellos se refieren a Alá como Dios. Y concebirlo como la fuente del mal y a su profeta concebirlo como un individuo volcado hacia la lujuria, vinculado con tres mujeres prostitutas, porque se lo dice claramente en el libro, bueno, evidentemente es una falta de respeto y lógico. Desde el punto de vista de la religión, blasfemar es más grave que injuriar, es mucho más grave, porque Dios es la persona divina, es la persona absoluta. No puede ser insultado, no puede ser agraviado, no se puede ejercer sobre su figura todos estos insultos, todos estos agravios, porque ¿cómo puede ser que la ley pene la injuria en contra de una persona física, pero que en cambio repute que injuriar a una persona divina, que es superior, es signo de libertad de prensa, o libertad de expresión? Esto es una cosa que... Y entonces acá hay que explicar que esto es hecho con una finalidad evidente. La finalidad es generar en la sociedad moderna el indiferentismo con respecto al hecho religioso. Es una forma de negar la existencia de lo sagrado. Es sencillo esto. El Estado moderno es hijo de la Revolución Francesa.
Y la Revolución Francesa es totalmente ajeno a lo religioso y es enemigo declarado de lo religioso. Y bueno, la manera de ser enemigo de lo religioso es esto, es permitir el agravio, fomentarlo. Es lo mismo que en el caso de la revolución sexual, o sea, se fomentan todas estas desviaciones. Y entonces en este caso se está fomentando el hecho de que, o sea, la persona que agravia a Dios sería en última instancia un individuo sumamente libre, sumamente desprejuiciado, sumamente emancipado, sería el término que se podría utilizar aquí. Y bueno, sin tener que llegar al extremo de avalar el acuchillamiento, porque evidentemente la violencia es algo, es el mismo caso que veíamos la vez pasada, uno desde ya la violencia no la quiere. Claro. Pero si uno tiene que explicar la violencia, no estamos hablando de una justificación, sino de una explicación, tiene que decir que evidentemente en gran medida el responsable de esto es la persona que la suscita. Claro. Porque a lo mejor a mí me podrá resultar, digamos así, chocante, podré reaccionar de una manera virulenta a lo mejor, frente a un agravio hacia lo religioso, pero no voy a llegar a ese extremo desde ya. Pero una persona, digamos así, más simple, más humilde, es posible que llegue a esos extremos. Y esto me hace recordar, por ejemplo, el caso de que suele haber muchas veces estos casos de estos abusos sexuales que suceden y que muchas veces se dice, y pienso que también hay razones, de que estos abusos suceden porque muchas veces las mujeres van vestidas de una manera provocativa. Eso es indudable. No puede ser nunca un argumento decir que, bueno, la mujer puede ir como quiere. Bueno, a lo mejor si uno es San Benito y se encuentra con una mujer que está totalmente, digamos así, entregada o exhibida físicamente en sus partes más erógenas, bueno, es posible que a lo mejor no le suscite ningún tipo de reacción. Pero evidentemente la impetuosidad, el avance, es parte justamente de la naturaleza masculina. Si no existiera esa impetuosidad en el hombre, no existiría la reproducción sexual, eso es indudable. Entonces, no se puede concebir hoy en día una sociedad de personas que estén totalmente pusilánimes frente a la actitud lasciva que puede tener la mujer. Y pretender que el hombre esté ahí en una actitud simplemente contemplativa, del se mira y no se toca. Eso no puede ser absolutamente. Entonces, es indudable que tiene su importancia. Y bueno, y pienso yo que en este caso lo mismo, no se puede pretender que los seres humanos se queden de brazos cruzados cuando se está insultando a la religión, se está insultando a lo sagrado, con mayor razón eso. Eso con mayor razón. Indudablemente hay una sociedad que está llevando a la perversión al hombre. Eso es lo principal. Ahora, ya que estamos con esto de la actitud lasciva de la mujer, no sé si querías agregar algo de esto, por ahí yo no sé si quieres redondear. No, yo quería, ya que estaba con esto, iba a agregar algo más con respecto al tema de la mujer que se desviste, que va de una manera provocativa. Yo creo que tiene que ver con el capitalismo y con la sociedad consumista. Indudable, porque acá hay una industria que realmente produce grandes beneficios y grandes ganancias, que es la industria pornográfica. Entonces, generando estas actitudes en los hombres, en los seres humanos, aún la mujer que va por la calle, está generando en el hombre fantasías sexuales que después se transmiten en su, digamos así, en su vida privada, ¿no? Y eso justamente es lo que suscita la industria pornográfica. Hay una industria pornográfica impresionante hoy en día. Y eso da dinero. El capitalismo se rige a partir de eso, a través del consumo incesante. Y la hipersexualidad que existe hoy en día es parte justamente de esta enfermedad consumista que estamos viviendo actualmente. Así que yo creo que todo está perfectamente interrelacionado aquí, ¿no? El agravio que existe actualmente hacia Dios tiene que ver también con esta sociedad hiperconsumista que estamos viviendo hoy en día, y que realmente ha generado en el hombre un ser totalmente
decaído. Yo creo que estamos en un estado casi de colapso. Este mundo moderno cada día que pasa está cada vez peor. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? A lo mejor yo soy excesivamente pesimista, ¿no? Yo creo que la obra Los Versos Satánicos marcó también un antes y un después en todo lo que ha sido el tema de la rebelión fundamentalista. Porque es un signo de una crisis que se venía dando hace bastante tiempo con el Estado moderno, y lo que produjo la aparición de eso, estoy seguro que obviamente en el ambiente cristiano esto abunda, pero provocó por primera vez una reacción que no fue la primera, perdón, no fue la última, creo que la última es la de Charlie Hebdo. Exacto. Una de las últimas fue esa. Pero es un fenómeno que por el momento se circunscribe dentro del mundo islámico. Exactamente. Y en el caso del mundo cristiano es como que nos hemos acostumbrado, y eso también tiene mucho que ver los teólogos de la Iglesia, de que se han ayornado al Estado moderno y han respetado el Estado de Derecho, la democracia, entonces quieren seguir creen que dentro de las reglas de este Estado, que es satánico, pueden llegar a defenderlo a Dios. Y sabemos que no es así. No, por supuesto. O sea, cuando aquí se hizo las exposiciones culturales que avalaba el ministro de Cultura de la ciudad, en la cual había la Jesus Cake, que era una torta. Ah, esa famosa torta. Una torta que era el cuerpo de Cristo, y la gente lo cortaba y comía en una fiesta. Qué vergüenza. Eso y otras cosas más, o León Ferrari, exacto, que hacía ese tipo de blasfemias. O sea, lamentablemente el cristiano devoto cree que dentro de este sistema democrático puede defenderlo a Dios. No, porque este sistema democrático, este sistema liberal está hecho para sacar a Dios del Estado, de las escuelas, de la justicia, de la familia. Claro. Está hecho para eso. Entonces, el que cree que puede defender a Dios dentro de este sistema se equivoca rotundamente. No, por supuesto. Y el Islam lo entendió primero antes que todos. Mira, casualmente yo creo que viene bien al caso citar esta revista Charlie Hebdo. Charlie Hebdo es una revista, claro, es peor lo de Charlie Hebdo. Yo quiero aclarar esto. Para mí es peor lo de Charlie Hebdo que Los Versos Satánicos. Es una cosa que no vale nadie en última instancia, ¿no? La realidad es esa. Charlie Hebdo era una revista que hacía parodias, no solo del Islam, sino del cristianismo también. Y yo diría que las parodias que hizo del cristianismo fueron mucho peores que las que hizo el Islam, porque llegó a representar a la Santísima Trinidad en un acto fornicativo. Ahora bien, es importante notar acá la diferencia entre el Islam, porque en el Islam todavía hay una reacción, porque el Islam ha podido constituir estados teocráticos, ¿no? Tanto en Irán como el Estado Islámico de Irán, de Irak y Siria, que ya no está más, pero que sigue existiendo a través del ISIS, a través de Al-Qaeda, etc. En donde, bueno, lo sagrado es una institución intangible, que no se puede vulnerar de ninguna manera. Por eso ha habido reacciones. La reacción surge cuando lo agravian a Mahoma, pero habían agraviado antes al cristianismo. O sea que esta reacción que hubo, yo creo que nos concierne absolutamente a todas las religiones, ¿no? Ahora, acá en la Argentina, yo quiero recordar algunos hechos, ¿no?, puntuales, porque yo, como tengo algunos años, yo me acuerdo de algunos hechos históricos. Acá ha habido un declive total, ¿no? Y vos dijiste eso de esta famosa ceremonia que se partían trozos del cuerpo de Cristo, de mazapán, creo que era algo así, que la gente lo comía. Y creo que debe haber sido en la década del 70, si no me equivoco, no puedo acordarme bien, había un gobierno militar de por medio, algo así. Yo me acuerdo cuando se quiso estrenar acá en la República Argentina la ópera rock Jesucristo Superstar, en donde Jesucristo era presentado como una figura gay, un homosexual. Bueno, el teatro fue incendiado, antes no se permitió el estreno. O sea, hubo una acción de un grupo católico que incendió el teatro y evitó la propagación de esa obra, ¿no? Aclaro que yo no estoy reivindicando ese hecho, simplemente estoy relatando un hecho, que hubo reacciones de ese tipo por parte del catolicismo. Después,
cuando vino la democracia, acá se estrenó la obra de un famoso ateo blasfemo, Darío Fo, que se llamaba Dios te salve María, en donde la Virgen María parecía como una prostituta. Y yo me acuerdo que hubo grupos católicos que fueron allí a organizar actos de desagravio, muy, digamos así, con mucha energía, no ir a rezar el rosario simplemente, ¿no? Porque se cayó también en eso. Lamentablemente esa pasividad de la cual tú hablas llevó a que ante estas profanaciones y blasfemias había grupos católicos que se ponían a rezar el rosario, cuando lo que había que hacer era terminar con la blasfemia, ¿no? Bueno, hasta ahí se llegó, y después sucedió eso, de primeras protestas formales. Ahora, yo quiero recordar que el Papa, este Papa, a pesar de todas las limitaciones que tiene, cuando lo entrevistaron por lo que sucedió con Charlie Hebdo, cuando incendian Charlie Hebdo, y le preguntan, bueno, qué opinaba al respecto, y él hizo una alusión, sí, es cierto, pero también estuvieron agraviando el cristianismo, o sea, por lo menos tuvo esa pequeña, digamos, ese pequeño recordatorio, ¿no? Bueno, en fin. Yo además creo que en estos momentos también, lamentablemente, la Iglesia, voy al caso argentino, está muy de espaldas a lo que hoy reclama la sociedad, que es un despertar en serio en contra de este sistema político que cada día que pasa es más espeluznante. Sí. O sea, hay un gobierno actualmente que dentro del gobierno hay oposiciones internas, o sea, la oposición no tiene, ni siquiera necesita de alguna manera disparar contra el actual gobierno, la oposición la tiene adentro. Recién algunas declaraciones del embajador argentino en Cuba quejándose de que tenían secuestrado el avión, que el gobierno es responsable de eso, o sea, se atacan entre ellos. Pero también hay una cuestión que lamentablemente ha llegado, que es la corrupción dentro de la Iglesia. La corrupción de la Iglesia es una realidad. No hace poco se produjo la donación del Luna Park, que era el Tito Lecture, lo donaron a la Iglesia Católica. La mitad es de Poli y la otra mitad es de una orden que ahora no me acuerdo el nombre. Lo quieren vender. Lo quieren vender. La idea era que de las ganancias que se sacaran, lo invirtieran en obra de caridad. Lo quieren vender. Y por supuesto saltó la justicia y dijeron, no, esto es una donación, y la familia de Lecture lo dijo que era para recaudar dinero, no para venderlo. Claro. No sabía, yo esa historia de Luna Park no la sabía. Sí, es triste. Lo que pasa acá en la Argentina es triste, lamentable, ¿no? Esto nos permite pasar un poco a nuestro tema nacional, ¿no? Debido a que, bueno, bien sabemos que la Argentina se encuentra en una situación gravísima, ¿no? Desde todo punto de vista. No es solamente una circunstancia económica lo que está pasando, sino que también hay una circunstancia política, porque hay una lucha interna en el gobierno, ¿no? Y hay una lucha con la oposición, y hay todo un desparramo pero absoluto de críticas, ¿no? Con respecto a la corrupción que existe actualmente, ¿no? Que es una cosa pero espeluznante, porque esto es como uno destapa una olla, pero después hay otra más putrefacta que hay que destapar también, que es algo que uno ya no sabe más para qué lado mirar. Acá no es solamente corrupto el régimen kirchnerista, también es corrupto el régimen macrista. Bueno, pero todo esto viene al caso porque la señora Cristina Kirchner está siendo enjuiciada, ¿no? Hoy en día, y tiene varias causas, y hay como una especie de alegato que está haciendo un fiscal, que es muy parecido al que sucedió en la época de cuando se jugó a los militares con el tema del nunca más, que es este fiscal Luciani, que ahora aparece en escena, que está haciendo un alegato larguísimo de días y días enteros, mostrando la corrupción que ha habido en la obra pública, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención, no quiero dejar de señalarlo aquí, porque es algo que incluso me concierne a mí como persona, haber visto que hay un medio gráfico en la República Argentina que actualmente es propiedad
del sindicato de los porteros, del jefe del sindicato de los porteros, ¿no? Yo creo que expliqué aquí muchas veces que este diario Página 12, que defiende actualmente la señora Cristina Kirchner, ha sido comprado por el jefe del sindicato de los porteros, que, como expliqué yo en una circunstancia, el sindicato de los porteros en la ciudad de Buenos Aires Muy fuerte. ha sido muy fuerte gracias a los militares, gracias al régimen de Onganía, fíjense, régimen nacionalista, que, claro, ha habido un corporativismo mal entendido, por el cual se consideró que para contrastar con los partidos políticos había que fortalecer a los sindicatos, que los sindicatos podían ser el sustituto del partido político. Entonces se había puesto una ley famosa de asociaciones profesionales por la cual se obligaba a las patronales a aportar obligatoriamente hacia el sindicato con independencia de que el operario estuviera afiliado o no a ese sindicato, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense todos los edificios de Buenos Aires aportando obligatoriamente al sindicato de los porteros. Buenos Aires es una ciudad que está repleta de edificios. Y si no aportaba, un juicio. Yo me acuerdo, estoy hablando del año 70 por lo menos, en mi edificio estuvo juicio con el sindicato de los porteros porque no pagó ese aporte, o se había atrasado, cosas así. Bueno, imagínense todos los edificios por años enteros, y bueno, y se han creado oligarquías sindicales que han podido comprar diarios inclusive. El diario, uno de los diarios principales, Página 12, hoy es propiedad del sindicato de los porteros, pero resulta ser que este diario antes ¿a quién pertenecía? Pertenecía al Centro Simón Wiesenthal, o por lo menos el dueño del diario, un tal, creo que era Sokolov, era de este famoso Centro Simón Wiesenthal que se dedicaba a perseguir a los nazis, ¿no? Esa era la función del Centro Simón Wiesenthal. El Centro Simón Wiesenthal era una institución que tenía como finalidad principal, Simón Wiesenthal era el famoso cazador de nazis, buscaba nazis por el mundo, pero imagínense que los nazis tienen un periodo de vida, llega un momento que ya no hay más nazis, o por lo menos, si por nazi entendemos el que participó en la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya no hay. Hasta hace poco creo que condenaron a uno de 105 años, que era ya una cosa totalmente excepcional. Bueno, pero claro, lo que pasa que después de haber perseguido a los nazis por todas partes, ¿no? Empezaron por los generales, por Eichmann, después hasta llegar a simples cabos, ¿no? Yo me acuerdo haber defendido a uno de ellos en el Bolsón, pobre hombre que había sido un simple cabo, pero lo querían deportar. Bueno, se dedicaron a perseguir gente de la cual sospechaban que podía ser nazi. O sea, en el fondo imitaban a los nazis, porque eran como una Gestapo. Y ahí, justamente un periodista que se llamaba Coleman, yo quiero mostrar acá este libro, que yo tuve un proceso con este señor, y lo cito acá por una cuestión muy sencilla, porque este hombre, que se dedicó a perseguir a los nazis e inventar nazis, porque, o sea, inventó mi nazismo en este libro, dedicó este libro prácticamente a mi persona, porque él decía que yo era el ideólogo de los nazis, cuando además de no haber podido demostrar nunca, ni remotamente, que yo tuviese algo que ver con el nazismo, basta leer mi obra para ver que no solo no tengo nada que ver con el nazismo, sino que soy un crítico duro y eficaz del nazismo, incluso diría más. O sea, mi oposición al nazismo es mayor que la que puede tener Página 12. Página 12 es más nazi que yo. Eso es lo que yo quiero decir en última instancia. Porque, fíjense, el tradicionalismo no es nazi porque no es determinista. El nazismo es un determinismo más, como puede ser el marxismo, como puede ser el liberalismo, que consideran que el hombre es producto de algo. En cambio, el tradicionalismo considera que el hombre se produce a sí mismo. Fíjense la gran diferencia que hay. Bueno, pero este señor, que ahora la defiende a Cristina Kirchner, y que ataca a la justicia, y que dice que la justicia que tenemos acá en la Argentina es una justicia macrista, como la llama él, o sea, toda una serie de epítetos. Sin embargo, fue beneficiado por la justicia, fue beneficiado por la justicia. Esa misma justicia que él ataca fue la que lo defendió para que él pudiera injuriar y agraviar libremente, ¿no? Porque encontró jueces serviles, que en este país hay a montones, y eso es cierto,
¿no?, que aceptaron todos sus argumentos. Fíjense, yo voy a dar quiero mencionar solamente dos cositas. Este señor escribe un libro refiriéndose a la profanación de tumbas hebreas en la Argentina. Y dice, en el libro este, que yo soy el ideólogo principal de todo esto, o que por lo menos lo fui en algún momento. E inventa algo, fíjense, publica el periódico El Fortín, que yo he sacado. En el año 1998, El Fortín, un grupo de argentinos hizo una expedición arqueológica en la Patagonia y descubrió una piedra con una cruz templaria. No sé si se alcanza a ver. Hoy tenemos un cameraman, no sé si podés mostrarlo acá. Si no, vamos a poner la foto después cuando armemos el video. Un descubrimiento arqueológico muy importante, lo cual nos llevó a pensar en la posibilidad de que los templarios pudiesen haber venido aquí a la República Argentina. En una de las migraciones, porque hubo varios escritos que mostraron que los vikingos vinieron antes de Colón, que hubo viajes, y en algún momento se pensó en la posibilidad de que una vez que la orden fue disuelta, estamos hablando de 1100, 1200, que se disolvió la orden de los templarios, algunos exponentes hubieran podido huir de Europa y se hubiesen radicado en la Patagonia. Una hipótesis que nosotros después abandonamos porque después de las expediciones nos dimos cuenta que era prácticamente imposible que se hubieran podido, o sea, podía ser que hubiesen venido a América, pero no a esa región. Pero en fin, todo sirvió para hacer algunos descubrimientos arqueológicos. Pero fíjense que este señor, por el mero hecho de que nosotros hayamos hecho esta expedición, que en última instancia lo único que sirvió fue para descubrir algunas cuestiones de arqueología, dedujo que estábamos buscando la tumba de Hitler. Fíjense el delirio que podía tener esta persona, simplemente porque había una leyenda que decía que Hitler se había escapado, no había muerto en Berlín y que se había refugiado en la Patagonia y que después murió en la Patagonia, con Eva Braun. Fíjense, o sea, la enfermedad mental, y luego la impunidad. Y la impunidad con la cual puede decir esto, y quiero llegar después al juez que encontró, que le avaló todo esto, y que me condenó a mí, eso es lo más grave del caso, ¿no? Es una cosa insólita. Él me mandó después una espía a una conferencia mía, donde yo hablaba justamente de estas cosas, y me hace decir, dice que reproduce un texto y me hace decir cosas que yo no dije. Por ejemplo, llega a decir que para copar la Patagonia, apropiarse del Grial, el judío Alfonsín intentó trasladar la capital a Viedma. Nunca dije eso. Y pone en la noticia, tengo la grabación de esto. Por supuesto, yo lo llevé a la justicia a este señor, ¿no? Como corresponde, pues yo nunca dije una cosa así. Y entonces cuando él tiene que presentar esa prueba, dice, el abogado de él dice, no, yo perdí el cassette, no tengo manera de probarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Presentamos el video en donde aparece que nunca dijimos una cosa así, absolutamente nada. Y el juez, un juez, yo no sé llamarlo imbécil o delincuente, yo creo que cualquiera de los dos apelativos vale la pena, dijo que en última instancia eso era irrelevante, porque el que se tenía que sentir ofendido era Alfonsín. Fíjense qué justicia hay. Esta es la justicia que lo defendía a este sujeto. Esa es la justicia que lo defendía a este sujeto. Además de decir que yo fui expulsado de la enseñanza por defenderlo a Hitler, mentiras, jamás dije eso. Tuvo un conflicto en la docencia de Neuquén, eso es cierto, pero no por cuestiones de nazismo, sino por haber dicho, como lo dijo el libro Nunca Más, Ernesto Sábato, Rabino Malzermayer y todo demás, que los desaparecidos no fueron 30.000 sino 8.900. Eso lo decía el libro. Simplemente por haber dicho eso, bueno, tuvo un conflicto porque un piquetero, pero después ese conflicto, yo en su momento llevé a la justicia al padre piquetero que me denunció, y la justicia, ¿qué hizo? Lo condenó, como correspondía. En cambio él pone
que yo fui absuelto de un juicio. O sea, no que yo logré la condena sino que me absolvieron de la acusación de nazi. Pero fíjense, lo pone ahí en una nota. Bueno, todo esto, un juez, ¿no?, que lo avaló en esto, y que me condenó a mí a pagar las costas, y que como yo era una persona insolvente, me embargó la jubilación, violando toda ley. La ley prohíbe embargar la jubilación, porque la jubilación es un bien inembargable. Pero este juez delincuente, en el cual se amparó este tipo, que ahora acusa a la justicia de ser parcial, me embargó la jubilación, lo cual por supuesto logré que después se levantara ese embargo, porque violó la ley. Le hizo a este juez le hizo una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que por supuesto que como acá la justicia no existe, en la República Argentina no existe la justicia. Es cierto, lo que dice el señor Colman es cierto, que la justicia no existe, pero lo que pasa, el que bien se amparó en esa justicia que no existe, eso hay que decirlo claramente, o sea, él se benefició de la justicia que no existe, porque pudo tener la impunidad absoluta de poder injuriar y agraviar a la gente como él quiso, y ahora él se da el lujo, ¿no?, de atacar a la justicia, de la cual, como decíamos, él se benefició. Bueno, no quiero seguir con esto, pero no quería dejar pasar esta ocasión sin decir esto, porque me resulta directamente indignante. Yo cuando miro Página 2 y leo las cosas que dice este tipo, y me acuerdo de todas los beneficios que él tuvo de esa justicia delincuencial que él está denunciando permanentemente, me indigno. Bueno, en fin, te cedo vos un poco la palabra, porque creo que acá creo que todo está girando en torno a la cuestión de la justicia. Sí. En un momento dado decíamos que el sistema constitucionalista, el Estado bueno, no puede defenderlo a Dios y no puede defender a una persona cuando es difamada. Que eso es lo que lamentablemente ocurre muchísimo en este país. Exacto. Y bueno, dicho sea de paso, un juicio, ¿cuánto dura? Ah, no, pero acá, aparte, además de todo, la justicia acá dura décadas. Bueno, es cierto, Cristina Kirchner, ¿hace cuánto tiempo que está en la justicia? Pero lo que pasa es que la justicia nunca va a condenar a ningún político, porque Menem murió sin ser condenado, o sea, con la condena pero sin ir a la cárcel. Y esta señora Kirchner, ¿qué es lo que quiere hacer para evitar ir presa? Quiere cambiar la corte. Quiere poner una corte... ¿Sabe lo que quieren hacer? ¿Sabe lo que quiere hacer esta tipa? Quiere poner una corte suprema que tenga un representante por provincia, ¿no? Entonces tendría que haber 25 jueces, por lo menos, ¿no? No sé cuántas son las provincias, pero pongámosle 25 jueces, porque ella sabe que como la mayoría de las provincias son peronistas, ¿no?, nunca la van a poder condenar. Eso es lo que quieren hacer estos tipos, es una cosa inverosímil. O sea, ellos saben que los jueces que la condenan son macristas, están con Macri, ¿no? Entonces, ¿cómo va a evitar esto? Con una justicia peronista. Conclusión, Montesquieu era el que hablaba de la división de poderes, es una farsa, la división de poderes no existe, en ningún lado. O sea, el que gobierna maneja la justicia. Es muy simple esto, nunca va a ir preso un político que está en el gobierno, es imposible. No existe la división de poderes. Son los que avalan justamente el sistema de corrupción. Los únicos que somos condenados somos los que estamos afuera del poder. Exacto. Y que afortunadamente lo podemos decir, porque si estuviéramos en Rusia, no hablamos hoy de la guerra de Ucrania, parece que les está yendo muy mal a los rusos. Sí. Están atacando la retaguardia. Exacto, en Crimea ahí tenemos ataques, sabotaje, parece los rusos hablan de sabotajes, y parece que han perdido el control del Mar Negro, así que bueno, pero la conclusión, si estuviéramos en Rusia no podríamos decir esto, hay que reconocerlo. Lo único que podemos hacer es despotricar, como decía Solzhenitsyn cuando salió del Gulag y se exilió en los Estados Unidos. Él decía así, dice, la diferencia que acá podemos despotricar, pero claro, estamos hablando con paredes. Pero aunque sea eso se puede hacer, en cambio allá ni siquiera eso, o sea, hay que estar encerrado en un gulag. Leí ahí también las noticias en África, que hubo unas elecciones en Kenia. Ah, sí. Y como es el vicepresidente, que viniendo de un barrio humilde, ahora es una de las personas que tiene
una de las mayores riquezas del país, ¿no? O sea, hacer política realmente uno le va muy bien. Y bueno, lo declararon ganador y por supuesto la mayoría de los jueces que estaban evaluando la elección decían que no, que había habido fraude. Entonces ya empezaron con manifestaciones, tipo de cosas. Ahí estamos exportando la democracia al continente africano y los africanos ya están aprendiendo ya de antemano lo que es el fraude, lo que es la corrupción. Sí. Van más rápido, diríamos, ¿no? Van más rápido. No se pasan mintiendo un poquito y controlándose para luego empezar la fiesta. Porque esto es una fiesta. En la Argentina es el mayor ejemplo de lo que es el saqueo. Esto es un saqueo. El saqueo, y no hemos dicho nada de estas denuncias que ha hecho la señora Carrió en contra de su propio partido, porque no solo el tema del peronismo, es corrupción, también todo, el macrismo. Y cuando asume este señor Massa, resulta que los que lo van ahí a avalar son personas del establishment económico. Fue este tipo Manzano, que es un tipo que se hizo multimillonario con Menem, vive en Suiza, es dueño de Nord, no sé, es un grupo Manzano-Vila Manzano, que es dueño de América TV, en fin, es una especie de Berlusconi, más o menos, o Trump. Pero lo que la Carrió decía es que están vinculados con sectores de Macri, ¿no? Y que habla de un acuerdo entre Massa y Macri. Es una cosa escandalosa. Los escándalos que hay, es algo inverosímil. No sé qué va a salir de todo esto, ¿no? Sinceramente no sé, y bueno, no sé, encomendémonos al Altísimo, que ojalá las cosas mejoren en la República Argentina y bueno, y que siga adelante la lucha, ¿no? Así es. Bueno, creo que hemos dicho las cosas principales y quedamos para el próximo programa, si Dios quiere.